preparación para la danza. Concentrándome, mira, para llevar el segmento al punto. ¿Y de qué te vengo a hablar hoy? Mira, es bien importante que ante las festividades que vienen, uno remoza esa carterita de maquillaje y viene y coge más cosas, pero muchas veces no adquirimos lo ideal que necesitamos. Y hoy te vengo a hablar de esa gran duda que te surge en esa góndola de supermercado que tú llegas y de momento te quedas en blanco en esa farmacia donde consigas los cosméticos, te quedas así como abanico de pedestal, como Dios mío, entre tanto producto que yo escojo. Y mira, cuando estés comprando ese producto de maquillaje, acuérdate de este segmento. ¿Qué color de cejas es el idóneo para rellenarme las mías? Y mira, bien lo dijo Tita al principio del programa, usualmente nos recomendaban las cejas del mismo color del cabello, pero eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque las cejas dan mucha información y a veces estar en un color monocromático de cabello y ceja es como problemático y no da variedad al rostro. Por eso hoy vamos a ir recorriendo los distintos colores de cabello que encontramos normalmente por ahí y te voy a dar dando recomendaciones de por dónde es que tienes que buscar a la hora de rellenar tu ceja. ¿Qué sucede con las personas como yo que tienen el cabello negro azabache, ¿me entiendes? Aunque ya hay unas canitas por ahí asomando, ¿me entiendes? Pero es relativamente completamente negro. Pues mira, nunca vas a escoger exactamente un lápiz negro o una sombra negra para rellenar, sino te vas a ir a un color como este, que aunque tal vez en tu televisor se ve color negro, si lo tenemos la oportunidad de él, es un gris bien oscuro. Al ser un gris bien oscuro, da esa sensación de rellenar, pero no da esa cosa tan recia en el rostro, sino que es un gris oscuro como este, que da la oportunidad de rellenar sin que se vea muy espesa. La ceja, cuando la rellenamos muy espesa, da un carácter como de repugnancia y usualmente queremos que se vea más orgánico. Aparte que la ceja más oscura, mi amor, suma edad. Y tú sabes que eso no queremos ninguno en la vida. ¿Qué sucede cuando pasamos de las personas que tienen ese cabello negro a un cabello marrón? El marrón, como saben, tiene una gama increíble de colores. Hay marrones oscuros, marrones claros, marrones hasta rojizos, ¿me entiendes? Y ahí te complica. Siempre ese marrón que vas a escoger es un poco más claro del marrón que vas a tener en el cabello. Por ejemplo, si tú tienes un color marrón bien oscuro, pues adquiere un tonito como este. A ver si se dedica a pintar este lápiz. Gracias a Dios. Aquí, mira, ves que este marrón no es tan oscuro, sino que da una tonalidad. Y siempre trata de integrar cuando rellena. ¿Cuál me va a mí? Sí, mira, tú irías para un color más, acá aquí lo tengo, que es el brunette, ¿me entiendes? Que te va a dar un colorcito y tú me mandas a abrir esto al aire. Vamos a abrirlo. Ahora es que... Debimos haberlo ensayado. Claro, pero mira, así me gusta que sea un poco más orgánico. ¿Ves este tono? Y mira cómo la marca acaba de... Estamos bien. Debimos haberlo ensayado. Nos vemos entonces. Dale. Pero yo te lo recomiendo ahora. Cuando tienes el color de cabello un marrón, recuerda que lo vas a buscar un poco más claro. Cuando lo tienes del rojo, como Tita, busca en esos colores terracota. Esos colores terracota, si los buscas, casi siempre están cruzados en las paletas. ¿Por qué? Porque te pueden ayudar a llenar el marrón, como te pueden ayudar a llenar el coloradito, ese tono rojizo que tienes en el cabello. Luego pasamos a los rubios, ¿me entiendes? Jaime, no te vayas a meter a decirme cómo que llena, porque... No te digo yo, cuando tienes un color castaño, mira que viene el producto idóneo del color del cabello, porque aunque no lo creamos, estos colores castaños, cuando los quitamos, dan un tono verde en el cabello. Y si se fijan, aquí hay un color pastoso que se llama la pomada, que también serviría para rellenar. Lo que pasa es que ya Jaime ya las tiene ya pobladas, ¿me entiendes? Pintarle la ceja sería un acto de sobrepoblación y no es lo que queremos. Gracias, Brian. Gracias. Gracias de nada. Pero viene una variedad impresionante porque la variedad de colores de rubio es tan grande como la de marrón. Usted sabe que hay rubio Susana Jiménez, pero también hay rubios más castaños, más oscuros, más tipo Jaime. Pues en esa variedad vas a buscar el espectro y un color siempre
el rubio más oscuro a tu cabello. El marrón como era, más claro a tu cabello. Pero las cejas del rubio son más oscuros. Por eso, hoy por hoy, vemos hasta las personas rubias platinadas, tipo la artista Lady Gaga, con sus cejas sumamente oscuras. Mañana vengo, el miércoles, con el truquito de cómo conviertes con corrector y con sombra el color idóneo de esa paleta de colores. Pero mira, ahora seguimos con Tita.